Hola, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Paul Sierra, profesor de investigación y operaciones del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Hoy es 21 de enero del 2025 y se procedió nuevamente a grabar a través de este modo la presentación que se envió el día de ayer a través de la plataforma Microsoft Teams, ya que al parecer hubo problemas con el audio, se grabó la imagen, mas no se grabó el audio. Entonces estoy nuevamente grabando la presentación solamente con audio, ¿ok? Y para ir explicando cómo será el desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir desarrollando la presentación que se envió el día de ayer. Bueno, muy bien. Entre los objetivos específicos que vamos a estar abordando dentro de lo que es el desarrollo de este tema se encuentran definir la programación dinámica, definir las ecuaciones recursivas, identificar las características, los problemas de programación dinámica y establecer la programación dinámica determinística, así como establecer el otro tema que vamos a estar viendo el transcurso de la semana, que será la programación dinámica probabilística. Es decir, cuando digo establecer, es establecer las condiciones para el desarrollo de la misma. ¿Okay? Ok, dentro de los contenidos entonces ya específicamente que vamos a abordar, se encontraría la definición de programación dinámica, el algoritmo de Dijkstra, la identificación de los elementos de programación dinámica, la definición de las ecuaciones recursivas, la identificación de los elementos que conforman la ecuación recursiva, la división de las etapas que conforman el problema, la identificación del número de decisiones y así como la identificación de los estados al problema. También vamos a estar abordando el establecimiento de las ecuaciones recursivas, definición de la programación dinámica determinística, el desarrollo de los problemas de requerimiento y la definición de la programación dinámica probabilística y desarrollo de los problemas de demanda de inventario. Ok, en esta nueva lámina que estamos observando podemos ver lo que son las aplicaciones de la programación dinámica. La programación dinámica es una rama de las investigaciones operativas con la cual se aplica para la resolución de problemas relacionados a la distribución y asignación de recursos, planificación y producción de inventario, política y reemplazo de maquinaria y la determinación de las rutas más cortas desde un punto a otro. Okay, dentro de los elementos que van a estar conformando el desarrollo de la programación dinámica, entonces vamos a encontrar son los siguientes, las etapas que van a ser los diferentes niveles por los cuales va a pasar un proceso, los estados, es decir, la condición
que va a presentar la etapa en un determinado momento del proceso, y aunado a esto se encuentran las variables de decisión y la función de recurrencia, que es la variable de decisión, es la variable que nosotros vamos a caracterizar para poder tomar una decisión en función de su valor óptimo. Y mientras que la variable de recurrencia es una fórmula que me permite a mí ir asociando ese valor óptimo de la etapa anterior en relación a la decisión que se toma con respecto a la nueva etapa. En este sentido, se aplica lo que llamamos el principio de optimalidad, es decir, el principio de optimización, mejor dicho, de la decisión que estemos tomando. En esta gráfica podemos observar un ejemplo de lo que refiere a un estado. Okay, si vemos la figura, está la persona enferma, okay, que aparece allí en la gráfica, y vemos cómo aparecen estos tres estados que llamamos N1, N2, N3, okay, o etapas, mejor dicho. Las N van a ser las etapas y los S van a ser los estados. Okay. Como les decía, cada etapa va a estar conformada por un estado donde va a existir una condición para alcanzar un resultado final que optimiza el proceso. En este caso, bueno, la persona está enferma y va pasando por diferentes estados a través de las diferentes etapas, y eso genera una evolución del sistema, como lo dice la flecha que aparece allí, hasta alcanzar el nivel óptimo, que es el nivel de estar sano. ¿Okay? Esto es un ejemplo gráfico, sin embargo ya lo vamos a ver a nivel numérico. No obstante, lo que vamos a llamar variables de decisión, como lo decía antes, son las variables que nosotros vamos a seleccionar para tomar la decisión, es decir, aquella variable que nos va a indicar el, el valor óptimo a evaluar dentro del proceso. Estas variables generalmente, por eso es que aparecen en la flecha que da continuidad, ya que ellas van a ser usadas durante todo el proceso como un indicador de medida de la eficiencia del mismo. Esto nos conlleva entonces a que cada variable va a tener su nivel de decisión y su función de estado. Por ejemplo, imagínense en este caso que era el ejemplo anterior, el ejemplo de la fiebre. Si nosotros consideramos como variable la temperatura, lógicamente esa variable, y consideramos que esa temperatura va a ir disminuyendo en función de un medicamento, de la aplicación del medicamento, nosotros podríamos evaluar cuál es el nivel más óptimo de aplicación de ese medicamento para contrarrestar, en este caso, los efectos de la enfermedad. Y vemos cómo en la medida que van avanzando los estados y van avanzando los niveles de decisión, el resultado va cambiando hasta alcanzar el nivel óptimo. En este caso es la salud plena de la persona. Acompañado del uso de las variables, entonces vamos a tener la función de recurrencia. La función de recurrencia no es más que una función matemática que me permite, en función del óptimo anterior, avanzar hacia el nuevo estado, hacia la nueva condición de estado, utilizando en este caso el mejor valor de la etapa anterior, y viendo cómo, o determinando cómo ese valor priva en el desarrollo de la nueva etapa, de acuerdo a la decisión que sea tomada allí. Por otra parte, el principio de optimalidad o el principio de optimización establecido por Richard Ballman
Es la esencia de la teoría de la programación dinámica, ya que justifica la solución de un problema complejo descomponiendo el mismo en etapas más pequeñas para usar el cálculo recursivo. Esto es otro de los principios que utiliza entonces el método de programación dinámica. Un problema complejo, un problema grande, se va dividiendo en etapas más pequeñas a fin de ir disminuyendo el grado de complejidad de esas etapas y poder al final con la solución final establecer la suma de los valores óptimos para alcanzar el objetivo que se tiene planteado. Ok, hay que tomar en cuenta que para hacer el desarrollo en la solución de estos problemas, se deben tomar en cuenta las condiciones terminales y las condiciones iniciales, las cuales van a ser fijas porque son llamadas condiciones de borde. ¿Ok? Recordando que como estamos hablando de la distribución y asignación de recursos, esto debe ser asignado en el desarrollo de todas las etapas del problema y estas condiciones al final, la condición inicial por lo general están en cero y al final, debido a la distribución, yo debo llegar a una condición óptima. Sin embargo, el método de resolución de la mayoría de estos problemas se hace desde el final al principio, es decir, de derecha a izquierda, como lo vamos a ver en los ejercicios que vienen a continuación. Ok, uno de los algoritmos que también se utiliza para el desarrollo de este tipo de sistemas es el llamado algoritmo de Dijkstra, el cual es un método que es utilizado en la teoría de grafos para encontrar el camino más corto desde un nodo de origen a todos los demás nodos en un grafo ponderado, donde los pesos de las aristas son no negativos. Okay, la idea básica del algoritmo es ir explorando los nodos adyacentes al nodo actual, actualizando las distancias más cortas conocidas a medida que el mismo avanza. Ok, entonces para determinar el algoritmo de Dijkstra, para utilizar el algoritmo de Dijkstra debemos seguir los siguientes pasos. Uno es establecer el proceso de inicialización. En este caso no es más que establecer el punto de inicio de donde se van a comenzar a hacer las mediciones. En este sentido se asigna una distancia infinita a todos los nodos, excepto al nodo de origen que se le asigna una distancia cero. En este caso, mi nodo de origen sería el nodo A, que está coloreado en rojo en la imagen, ¿ok? Y el objetivo es llegar al nodo P. Posteriormente se hace una selección de los nodos. Esto consiste en determinar qué nodos están conectados, ¿ok? Al nodo de inicio. En este caso vemos que el nodo B, el nodo D y el nodo E están conectados. Sin embargo, aparecen los valores 5, 8 y 4. Esos son valores que ponderan la distancia que existe desde el nodo A hasta el nodo E. Lógicamente, la primera opción a considerar en cuanto a recorrido sería el nodo E. No obstante, una vez que llegamos al nodo E, tenemos que ponderar entonces cuál sería la ruta más corta a considerar para poder alcanzar el otro nodo que está adyacente al nuevo nodo, en este caso de análisis, que es el nodo E, sin perder de vista que ya tenemos una distancia acumulada que va desde A hasta E. En este caso, el nodo E está interconectado con el nodo F, el nodo I
el nodo F y el nodo I, así como con el nodo J. Si nosotros evaluamos entonces las diferentes opciones, vemos que en primera vista el primer nodo que ofrece una ruta más corta es la conexión que existe entre el nodo E y el nodo F, dado que las otras son 5 y 8. Por lo tanto, la decisión aquí sería el nodo F y esa decisión se le sumaría al óptimo anterior, que sería 4. Ok, por lo que ya tendríamos una distancia acumulada de 7. Una vez en el nodo F, volvemos a repetir el análisis y vemos que la ruta directa entre el nodo F y el nodo K corresponde a un ponderado de 8, mientras que si nos fuésemos por el nodo superior, ok, vemos que sería un ponderado de 1 más un ponderado de 8 que da 9. Eso sumado a los 7 ya aumenta a 16, mientras que si continuamos por la parte de abajo sería 8 más 7 es 15. ¿Ok? Eso nos conecta entonces con el nodo K. El nodo K sería nuestro nuevo nodo de decisión, el cual debemos analizar para conectarnos, si nos podemos conectar directamente con el nodo P. En este caso, ya que existe una conexión que está ponderada en 7, es la opción más viable, ya que si pasamos de K a L y a P, estaríamos hablando de 11 unidades adicionales, mientras que 7 ya supera en cuanto a minimización la opción que acabamos de plantear entre K, L y P. Esto nos lleva constantemente a establecer lo que vemos en el tercer punto, que es una actualización de las distancias, ya que para cada vecino del nodo, como lo dice aquí, se selecciona y se calcula la distancia desde el nodo de origen y se actualiza la nueva distancia. Esto se hace de manera repetitiva, como lo vimos a través de los diferentes nodos, una vez que vamos tomando la decisión de qué nodo llegar. Otro ejemplo de la aplicación del algoritmo de Dijkstra lo podemos encontrar en este caso. Este es un ejemplo donde dice: un proyecto de electrificación tiene por objetivo garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a 6 comunidades de una zona rural. En este sentido, se solicita, mediante la aplicación del algoritmo de Dijkstra, encontrar la ruta más corta que permita cumplir con el objetivo del proyecto. Para este caso, entonces fíjense que el proyecto inicia con el nodo Q, que va a ser nuestro nodo, en este caso, digamos, de origen, nodo de inicio. Sin embargo, este tipo de proyectos también implica que, como se espera la interconexión de todas las comunidades a través del tendido eléctrico, debe considerarse también si se toma entonces una línea, una línea directa, o se interconectan las líneas a través de diferentes cruces. En ese sentido, el primer paso sería identificar el punto de partida y colocar una etiqueta de inicio, que en este caso, como lo dije antes, es el nodo Q, y la etiqueta de inicio sería entonces 0, 0. Ok, entonces, continuando con el ejercicio, fíjense, pasamos a la parte 2, que es identificar en el primer nodo fijo, el cual
para nuestro caso es Q, como lo habíamos dicho antes, que está coloreado con la etiqueta amarilla, y determinar cuál es la distancia más corta entre las iteraciones realizadas con dicho nodo. Seguido esto, pasamos a identificar en el segundo nodo. Ok, fíjense que aquí entonces, una vez que ponderamos las primeras distancias, vemos que el nodo 1, que sería nuestro nodo, nuestro segundo nodo también coloreado en amarillo, tenemos una distancia de 4 y el lugar que conecta, es decir, en este caso Q. Y fíjense que en la parte que está fuera del corchete es lo que señala el nodo 1. Posteriormente hacemos lo mismo con el resto de los nodos, vamos avanzando y vamos midiendo cuál sería la ruta más óptima de avance dentro de los diferentes nodos, como lo vamos a ver a continuación. Ok, fíjense que acá tenemos entonces que el paso 3 consiste también en hacer un mecanismo repetitivo, que es identificar el segundo nodo fijo de acuerdo con la optimización, el valor de distancia anterior, y repetir el proceso de valoración en esta ocasión para los nodos identificados como R y W. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo fuimos avanzando en el análisis en cuanto al paso 4. También, una vez que identificamos el tercer nodo, se hizo la evaluación hacia qué nodo era más conveniente hacer la interconexión. Entonces, lo que les estoy mostrando en esta oportunidad, en este caso, es básicamente también la continuidad del ejercicio, ¿no? Vean cómo se van coloreando los nodos en amarillo, que son los nodos que ya han sido seleccionados. En este caso sería el paso 6. Continuamos entonces con el ejercicio, ¿ok? Llegamos entonces ya a los nodos finales que están conformados por A y Z, que son A y M, perdón, que se conectan con el nodo final Z, para obtener entonces la solución final que la vamos a ver a continuación. Ok, fíjense entonces que una vez efectuado el análisis, lo que tenemos en esta diapositiva final es cómo quedaría la interconexión más óptima de todas las comunidades a través del tendido eléctrico que vemos acá. Ok, fíjense que entonces la conexión más óptima resultó ser conectar M, W, Q, R, A y Z.
Otro de los elementos que vamos a usar entonces dentro de la programación dinámica, ¿verdad? Lo cual, haciendo un pequeño repaso, ya como habíamos dicho, es una técnica de optimización que utiliza la matemática y la ciencia de la computación para resolver problemas complejos, es la subdivisión de problemas. ¿Ok? Como lo vemos, lo vamos a ver a continuación. Fíjense que la caracola, el corte transversal que le hacen al caracol, allí podemos ver cómo hay un avance geométrico hasta llegar a una representación más pequeña, pero muy compatible con la solución grande. Entonces, para poder resolver los problemas de programación dinámica, como lo habíamos dicho antes, es necesario y son clave los siguientes aspectos, ¿no? Primero, establecer una definición clara del problema, es decir, antes de cualquier cosa es fundamental tener una comprensión clara de los problemas, del problema, mejor dicho, que se desea resolver, lo cual incluye establecer los objetivos y las restricciones que subyacen al mismo. También, como habíamos dicho, que vamos a dividir ese problema en varios problemas más pequeños, es identificar los subproblemas. En este sentido, se debe descomponer el problema en unos subproblemas más simples y establecer entonces lo que llamamos la relación de recurrencia. Es decir, una vez que identificamos el valor óptimo de la primera etapa, que viene siendo el problema más simple, utilizamos ese valor óptimo para decidir sobre o sea, efectuar la valoración hacia dónde va a ser la decisión que se va a llevar a cabo el uso de ese valor en el otro estado del problema. Es importante también entonces dentro de las condiciones o los elementos clave para la resolución de problemas de programación dinámica, sobre todo determinística o probabilística también, establecer entonces las condiciones bases. En este sentido es importante definir los casos bases que no requieren más subdivisión. Estos casos normalmente son sencillos y permiten iniciar el proceso de resolución. Y generalmente son los casos que vamos a encontrar en los extremos del problema. En este caso, los elementos base estarían conformados en la primera gráfica por A sub 0, A sub 4 y B sub 4, que son las condiciones de borde, lo que llamamos también las condiciones de borde. También debe establecerse cuál va a ser la estrategia de almacenamiento o registro de los datos. Si vamos a trabajar con un almacenamiento en una base de datos, si vamos a trabajar con un elemento de memorización automático o si vamos a trabajar con un proceso de tabulación. En mi caso, para efectos didácticos, yo lo trabajé con procesos de tabulación. En ese sentido, es necesario, lógicamente, entonces establecer una estructura adecuada de datos que nos permita escoger los datos que mejor se adaptan al problema, ya sea a través de una lista, una matriz o un directorio. Hay que analizar también la complejidad espacial y temporal, recordando que en el campo de la ingeniería todos los elementos están unidos a esa tríada que llamamos tiempo, espacio y materia. ¿Ok? En algunos casos la materia puede ser constante de algún modo, pero el tiempo y el espacio tienden a ser variables. ¿Ok? Y eso hay que considerarlo en cómo afecta la transformación de las posteriores etapas que subyacen a la etapa inicial en la resolución del problema. De igual modo, deben establecerse pruebas de validación, ya que una vez que se desarrolle la solución, se deberán realizar pruebas exhaustivas para validar que funciona correctamente en varios escenarios, incluyendo los casos límites. Es decir, que el algoritmo está funcionando, en otras palabras. Y finalmente debemos establecer entonces nuestras ecuaciones recursivas, considerando también que en cuanto a ecuación recursiva, es una estructura matemática que nos permite asociar
resultado anterior obtenido en la etapa inicial con el resultado de la nueva etapa. En este caso, fíjense que aparecen en un ejemplo donde dice función recurrente, ok, en la lámina. Tenemos la etapa 4 que tiene un estado 4, la etapa 3 que tiene un estado 3, la etapa 2 que tiene un estado 2 y la etapa 1 que tiene un estado 1. Lógicamente, cuando se va a crear la función recursiva inicia en los elementos de borde, que en este caso son el estado 4 y el estado 1. Sin embargo, siempre se parte en la solución de estos problemas desde el estado 4 hacia el estado 1. ¿Ok? En este sentido, entonces tendríamos que el valor óptimo que se obtenga de la valoración de ir de 4 hacia 3, ¿ok? Será en este caso el que vamos a utilizar en el estado 2. ¿Por qué? Porque en el estado 4 los valores óptimos siempre son los valores de inicio, ya que no tenemos un estado anterior al mismo. Por lo tanto, los valores óptimos anteriores al 4 son iguales a 0, los cuales se suman a los valores que presenta el 4 como estado inicial. Eso es lo que vamos a llamar entonces base o condición inicial, en el caso, que es uno de los casos más simples para la construcción de la ecuación recursiva, como lo vamos a ver a continuación. Ok, en este caso, fíjense que tenemos ya la aparición de la ecuación recursiva. Tenemos que eso es una función del estado, ¿verdad? De estado y en este caso de n. Habíamos dicho que n en este caso representaba el, la etapa, ¿ok? Mientras que S es el estado. Estas ecuaciones, como en este caso es un problema de distancia, se busca lógicamente la minimización como función objetivo, y entonces queda que la función siempre va a estar en función de S, que es la función de estado, y x sub n, es decir, x sub n es la variable de decisión que vamos a utilizar para valorar ese estado. Fíjense entonces que me queda que la ecuación que se utiliza para la función recursiva es f de n, fn de sxn, es decir, una función que vamos a estar, o mejor dicho, una ecuación matemática que va a estar en función del estado y de la variable de decisión. C sub sxn es el costo que de decisión que tenemos en el estado que estamos evaluando, y a eso le vamos a sumar f de n, que es el óptimo del estado anteriormente establecido. Entonces fíjense, aquí tenemos también una red, ¿okay? Donde tenemos interconexión de diferentes nodos, y se busca de que en este caso se pueda llevar a cabo la localización de la ruta más corta entre el punto A y el punto J. Ok, para nuestro primer ejercicio vamos a considerar lo siguiente. Un cazafortunas mítico de Missouri decide ir al oeste a sumergirse en la fiebre del oro que surgió en California a mediados del siglo XIX. Tiene que hacer viajes en diligencia a través de territorios sin ley, donde existen serios peligros de ser atacado por mercenarios. A pesar de que su punto de partida y su destino son fijos, tiene muchas opciones en cuanto a qué estados o territorios debe elegir como punto intermedio.
En el siguiente diagrama se muestran las rutas posibles en las que cada estado se representa mediante un círculo con una letra, que es el diagrama que vimos anteriormente, que lo vamos a volver a utilizar ahora. ¿Okay? Por lo que como se puede observar, se requieren 4 etapas o jornadas de diligencia para viajar desde su punto de partida A, que está en Missouri, a su destino en el estado J, que es California. Me piden determinar cuál es la ruta que optimiza el costo total de la póliza de transporte. ¿Okay? Ok, aquí entonces tenemos el gráfico, que es el que, este fue un ejercicio que extraje del libro de investigaciones operativas de Hiller Lieberman, está en la página 393, lo pueden bajar de internet, la edición es gratuita y no lo coloqué en la plataforma Saya porque pesa más de 2 megas y ahí no se puede subir información más pesada. Entonces, fíjense, entonces tenemos el punto A, que es mi punto de partida, que es Missouri. Y tenemos el punto J, que es mi punto de llegada, que en este caso es California. Sin embargo, el análisis se comienza a hacer, como le dije, desde atrás hacia adelante, donde el estado 3, el estado 3 va a ser J y el estado 1 va a ser el nodo número A, el nodo identificado como A, mejor dicho. Ok, entonces en este caso, fíjense que, como le decía, vamos a subdividir en varias etapas más pequeñas el problema. El problema es ubicar la ruta más corta que existe entre el estado de Missouri y el estado de California para que este viajero pueda llegar en el tiempo óptimo. En este caso, la etapa 4, como les decía al principio, estos problemas se resuelven siempre desde de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a partir de la etapa 4, que es la etapa de llegada, pasando por la etapa 3, la etapa 2, hasta llegar a la etapa 1. En este sentido, fíjense que en este caso, en la etapa 4, la variable de decisión, en este caso X sub J, ok, en este caso, perdón, J, sería el punto de partida y tengo como variables de decisión o elementos de decisión el nodo H y el nodo I. En este caso, la ponderación o el peso que va a tener J para llegar desde J hasta H va a ser de 3 unidades de distancia y desde J hasta I va a ser de 4. Seguidamente, entonces, allí vamos a tener, ¿verdad?, los otros elementos. Ya en este caso, al pasar a la etapa 3, nos dirigimos entonces, como lo vemos aquí, ya, entonces H e I se vuelven los estados de decisión, perdón, H y I se vuelven las condiciones de estado y E, F y J se vuelven las etapas de decisión. Entonces en este caso, H, ¿verdad?, se va a conectar con E, se va a conectar con F o puede ser conectado con G, al igual que I se conecta con los 3 estados como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que colocamos entonces aquí? Las ponderaciones, al igual que en la anterior. De E hasta H podemos ver que hay una unidad, de E hasta I hay 4, desde F hasta H hay 6 y desde F hasta I hay 3. Igualmente de G hasta H hay 3 unidades y de G hasta I hay 3 unidades. ¿Okay? Pasamos a la etapa 2. En la etapa 2 de igual manera, entonces los estados de decisión van a ser B, C y D, ¿ok? Y las condiciones de salida van a ser E, F y G. En este caso, B se conecta con F a través de un ponderado, B se conecta con E, perdón, primero, a través de un ponderado de 7. Posteriormente se conecta con F a través de un ponderado de 4 y se conecta con G a través de un ponderado de 6. De igual manera se repite el análisis para eh, C y el nodo D. Hasta que finalmente llegamos al nodo A, que es la etapa 1, donde vamos a tener entonces como estados de decisión 2, 4 y 3. ¿Ok?
Ok, entonces pasamos entonces a lo que estaríamos señalando como la formulación del problema. Entonces fíjense, sean xn, 1, 2, 3 y 4 las variables de decisión que representan el destino inmediato de las etapas n en el enésimo viaje que se hará en la diligencia. En este caso, la ruta seleccionada desde A hasta J será las variables de decisión que yo tome de x1, x2, x3, x4. Considerando que las variables de decisión, como lo dije en el caso anterior, corresponden a las, los lugares donde yo me estoy ubicando y desde donde decido que voy a continuar. Mientras que Fn en función de S y N, como lo habíamos dicho antes, corresponde al costo total de la política global para enfrentar las etapas restantes. Cuando hablamos del costo total de la política es porque estamos haciendo referencia a que en la medida que yo avanzo a cada etapa, lógicamente yo tengo que pagar un costo. Es como si yo quisiera dirigirme desde Caracas hasta aquí, hasta Maracay, y entonces decido venirme por la autopista y eso me sale en 10 bolívares, en 10 dólares, por decir algo, mejor dicho. Pero si decido tomar la ruta Los Teques, Tejería, La Victoria, Cagua, San Mateo, Cagua, Maracay, termino gastando 20. Entonces, si yo después, lógicamente el costo óptimo ahí serían los 10 dólares, pero si yo posteriormente de Maracay me quiero mover a Valencia o me quiero mover a Mariara, yo tengo que asumir ya que el costo anterior eran 10 bolívares que tengo acumulado. Igualmente, en la medida que él se vaya moviendo de un nodo a otro, él tiene que ir sumando el costo anterior óptimo que utilizó para poder llegar al nodo siguiente. Ok, fíjense que en este caso partimos de la etapa 4, como lo decía antes. En este caso, fíjense que x4 es igual a j. ¿Por qué? Porque es el nodo del que estoy partiendo mi análisis. Al ser mi nodo de partida, mis nodos de estado van a ser h e i. En este caso, el nodo de decisión es j, porque es de allí donde yo tomo la decisión si voy hacia h o voy hacia allí, o voy hacia la letra i, o hacia la estación i. Sin embargo, f4' o f4 asterisco, que es el valor óptimo, es 0. ¿Por qué? Porque j es el punto final, es decir, él no tiene un punto, una distancia anterior o una distancia que le preceda que me permita a mí evaluarla como distancia óptima. En este caso es 0. Ok, una vez analizada la etapa 4, nos dirigimos a la etapa 3, que es la etapa que tenemos acá. Y nótese también, entonces, que en este caso los elementos de decisión van a ser, o los estados a los cuales nos vamos a dirigir, van a ser E, F y G. Ellos van a estar y los elementos de decisión van a ser los elementos desde donde yo tengo que partir. En este caso, como voy de la etapa 4 a la etapa 3, puedo partir desde H o puedo partir desde I. Sin embargo, para dirigirme desde H hasta E, el costo es 4. Para dirigirme de I hasta I, el costo es 8. Para dirigirme de H hasta F, el costo es 9. Para dirigirme de I hasta F, el costo es 7. De H hasta G, el costo es 6. Y de I hasta G, el costo es 7. Posteriormente, ¿qué hago? Bueno, saco un F3 asterisco que es mi valor óptimo entre cada una de esas relaciones. Entonces, de las alternativas que yo tengo para dirigirme hasta desde H hasta E y desde I hasta I, lógicamente la ruta más económica sería desde H hasta E, por lo tanto mi valor óptimo será 4. Y la decisión X3 asterisco, que es la decisión que tomo, es dirigirme desde E hasta H. ¿Ok? Recuerden que porque en este caso este es el estado y esto sería la decisión, porque recuerden que si estamos analizando de atrás hacia adelante, lógicamente la diligencia se mueve desde el punto A hacia el punto J. ¿Ok?
Ok, entonces fíjense, vamos hacia la etapa 2, ¿verdad? Entonces, vamos de y venimos de la 3, recordando siempre de que los elementos de decisión van a ser en este caso F y G. ¿Por qué? Porque vamos en el sentido desde A hacia J, pero el análisis lo hacemos desde J hacia A. Entonces, por supuesto, en la etapa 2 es lógico entender que estamos llegando a los puntos B, C y D cuando partimos desde A y que tenemos que decidir en función de E, F y G. Entonces los puntos, los estados, o sea, donde nos vamos a ubicar en la etapa 2 va a ser B, C y D. ¿Ok? B, C y D. Sin embargo, los lugares de decisión van a ser E, F y G. Sin embargo, fíjense lo siguiente. Vamos a tomar el caso de que estemos en el estado C. C tiene conexión con el estado E, con el estado F y con el estado G. Sin embargo, para yo poder calcular estos estados, yo debo entonces considerar el peso de cada uno de ellos. En este caso, cuando me dirijo de C hasta E, la distancia son 3. Sin embargo, el óptimo anterior para llegar a E había sido 4. Ok, que lo tenemos en la tabla anterior. Si voy de C a F, el costo para llegar de C hasta F es 2. Sin embargo, el costo anterior para llegar a F era 9. Y si me dirijo desde C hasta G, el costo inicial es 4, pero debo sumarle el costo óptimo anterior, que eran 6. ¿Ok? Así, el mismo análisis lo repito para el caso de B y el caso de el nodo D. Y obtengo los valores que tenemos acá. Fíjense que en el caso de los valores de decisión de 2, asterisco 2, me aparecen en este caso E y F y E y F, porque en algunos casos voy a obtener la misma distancia, ¿ok? O los mismos valores al sumarle el valor óptimo, y eso me indica de que es indiferente la ruta que yo tome porque voy a tener el mismo valor. Ok, finalmente nos encontramos en la etapa 1, ¿ok? Llegando al estado de Missouri, recordando que la flecha de color azul es la flecha en sentido de avance del viajero, mientras que la flecha de color amarillo es el sentido de análisis. Y en este caso es como si partiéramos, estuviéramos en el estado A y vamos partiendo y tenemos que tomar la decisión si llegamos a B, a C o a D. Lógicamente, en el sentido del análisis, es decir, en el sentido de la dirección de la flecha amarilla, tenemos que sumar a estos elementos los óptimos anteriores que traemos. Entonces, los óptimos anteriores son 13, para el caso de B, 11 y 11, los cuales se los vamos a sumar, en este caso, a, en este caso al, perdón, en este caso, los óptimos anteriores vendrían dados, serían las distancias que hay desde B hasta S, hasta donde entonces vamos a tomar una solución. Pero fíjense que tenemos en este caso dos valores iguales, que en este caso es 11. Por lo tanto, es indiferente si nos vamos desde C hasta A o desde la ruta D hasta A. Okay, entonces el valor óptimo total para hacer el recorrido sería de 11 kilómetros. Ok, fíjense entonces que nosotros, si una forma de comprobar si lo que hicimos está bien, es porque las diferentes rutas que nosotros tomamos en función de la decisión nos tiene que dar el número óptimo. Entonces, si vamos de A a C, de C a E y de E a H hasta llegar a T, que en este caso es J, que sería el punto final, podemos observar que me da 4 más 3 son 7, más 1, 8, más 3 son 11. Si vamos de A a D, de E a F, de F a I y de I a T, o que en este caso sería J, sería 3 más 1, 4, más 3 son 7, más 4 son 11. ¿Ok? Si vamos de G hasta 3, hasta H, y de ahí nos movemos hasta, si vamos de G, ¿ok? Hasta H, y nos movemos de allí hasta J, serían 3 y 3, 9, ¿ok?
3 y 3 son 6, 3 serían 6. Sin embargo, esta ruta no sería válida. ¿Por qué? Porque fíjese que G no tiene conexión con las rutas anteriores. Entonces, lógicamente, y si vamos desde A hasta D, D, H y J serían 3 más 4, 7, más 1, 8, más 3 son 11. ¿Ok? Fíjense entonces que las rutas que nos van a dar 11 son las rutas que lógicamente interconectan todos los nodos. Bueno, con esto finalizamos el ejercicio 1. Voy a estar atento a sus dudas. Recuerden que en esta oportunidad estamos grabando de esta manera el video porque tengo algunos problemas con el audio de mi cámara, ¿ok? Y no entiendo por qué, porque me permitió grabar en PowerPoint, pero cuando trato de grabar video en PowerPoint tampoco me copia el audio. Entonces yo creo que es un problema de configuración que tengo que revisarlo con tiempo. Sin embargo, agradezco mucho su atención y voy a estar atento a todas sus dudas. Habló para ustedes Paul Héctor Sierra.